acerca de Él es el nuevo pacto y todas estas cosas que nos ponen ahí. Y al final del libro a los Hebreos, el autor a los Hebreos nos da algunas pautas cómo vivir. La semana pasada vimos algunas de ellas y hoy vamos a ver el resto de esas pautas cómo vivir. Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Verso 13. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Verso 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Amén. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Y habla mucho de los pastores. Dice que había una iglesia en una zona rural en el campo, y entonces en esa zona rural va una viejita a escuchar el sermón, y el ujier, o sea, los que le dan la bienvenida a las personas en la puerta, el ujier le sugiere a esta viejita, dice: siéntese en la parte de atrás de la iglesia. La viejita dice: ¿por qué? Dice: porque el pastor es aburridísimo. La viejita le pregunta al ujier, dice: ¿y usted sabe quién soy yo? El ujier dice: no sé quién es usted. ¿Quién es usted? Dice: yo soy la mamá del pastor. Hay algunos chistes de los pastores hablando de dirigentes y eso, ¿no es verdad? Dice que otra vez había una persona que se duerme en la iglesia. Aquí no hay de esas personas, pero de repente aparece, ¿sí? Y no sabía cómo este pastor decirle a esta persona que no se duerma. Entonces ve que el nieto se sienta al lado de la persona. Dice: vamos a hacer un negocio, le dice al nieto, 25 centavos por cada codazo que despiertes a tu abuelito. El nieto dice: no, pues aquí está el negocio, ¿no es verdad? Entonces el pastor estaba predicando y cabeceaba el abuelito y el nieto, ¡pah! 25 centavos. Seguía ahí y ¡pah! 25 más. Al fin hizo $1.50. $1.50. Wow, siguiente domingo también $1.50. Pero el tercer domingo, el nieto no hacía nada. Y el pastor preocupado: bueno, ¿qué pasó con el negocio que tenemos, no es verdad? Así que entonces el pastor al final del servicio lo llama al nieto y le dice: ¿qué es lo que pasa con esta situación del negocio que hicimos? Dice: sí, pastor, dice, es que tengo una mejor propuesta. ¿Cómo que tienes una mejor propuesta? Sí, dice, mi abuelo me da 50 centavos por cada codazo que no le doy. Entonces hago el doble de eso. Wow, pobres pastores, ¿no es verdad? Hablando aquí acerca de cómo debemos vivir, yo he dividido este sermón en dos partes. La primera es compartiendo adoración espiritual. Y nosotros podemos leer desde el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí?
Él sigue siendo el mismo, ¿sí? Fortalecido por la gracia, no, sí, Jesucristo por los siglos. Es decir, empieza aquí, pastores pasamos, diáconos pasamos, miembros de iglesia pasamos, el que permanece es ¿quién? Jesucristo. La única cosa que fortalece en esa adoración, según el verso 9, es su gracia. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Wow. Hay muchas enseñanzas medias sacadas de la cabeza actualmente. Entonces a veces usted va a una iglesia y le dicen si usted compra la planta de ruda, si usted compra el agua del mar de Galilea, si esta es arenita del otro mar muerto y cosas así. No hay ninguna de esas enseñanzas. Jesucristo es el centro, ¿ok? Él es el centro. Y somos fortalecidos por la gracia, según el verso 9, y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. ¿Ok? Entonces la dieta también ha sido exenta de este contexto, ¿sí? Los judíos tenían ese concepto de que cierta dieta que practicaban los iba a mantener más puros en el aspecto espiritual. Ahora, si el médico a usted le receta que no coma chicharrón porque tiene colesterol o alguna cosa así, no coma, ¿sí? Pero no es que lo deja de comer porque es pecado. Hay una diferencia, ¿sí? ¿Estoy comunicando? Entonces aquí está hablando acerca de que no es que si no como eso soy más santo y más puro. No, no. Está diciendo ninguno, no por alimentos rituales que de nada aprovechan. ¿Okay? Nosotros, verso 10, tenemos un altar y está hablando del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Jesús es el único sacrificio perfecto. El sistema del Antiguo Testamento no era suficiente, que Jesucristo vino y murió por nosotros. Y ese sacrificio abolió todo el proceso ceremonial de expiación, porque Él es el sacrificio perfecto. Incluso una de las profecías es cuando dice aquí, Él murió fuera. Jesús no murió en el templo, Jesús murió fuera de la ciudad. Y esa era una profecía. En Levítico capítulo 16, verso 27, dice: el novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, ¿sí?, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán fuera del campamento, y la piel, la carne y el excremento se quemarán. Si usted puede ver ahora, Jesucristo incluso cumplió con esos detalles de no morir dentro del templo, dentro de la ciudad, sino fuera. Él es completo en ese sentido. Y por esa muerte en la cruz de Jesucristo, nosotros tenemos nuestra relación vertical restablecida. Esa relación vertical con Dios, la paz con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos reconciliados en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, completamente por nosotros. Así que entonces nos acercamos a Él. Y luego dice en el versículo 15, así que ofrezcamos, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios. Escuche bien, no es puntual, continuamente a Dios. ¿Qué cosas? ¿Sí? Por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Palabras de alabanza para nuestro Dios. Ofrezcamos en manera continua. Y adoración es parte de esa manera de adorar a Dios. Pero no solamente es algo que se hace cada domingo. Adoración tiene que ser continua. Y adoración no solamente es cantar o expresar palabras o dar testimonios. Adoración involucra muchas cosas, como cantar, orar, dar, evangelizar, congregarse, predicar, etcétera. Cosas que usted hace para adorarle. Pero no solamente es en la iglesia lo hago en la iglesia y fuera de la iglesia. Especialmente cuando venimos de un contexto que a veces nos han enseñado, aquí somos una cosa y afuera somos otro. No, continuamente. Y el versículo 16, hay otra cosa que agrada a Dios en ese versículo. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Es decir, cuando tú traes, por ejemplo, para la canasta aquí, que ayudamos a personas cuando están en necesidad y cosas así, eso le agrada a Dios.
porque tú compartes con los que no tienen. Ahora te das cuenta de que vida cristiana no solamente es centrada en ti. Vida cristiana es centrada afuera. Dios en esa relación vertical te capacita para que horizontalmente empieces a compartir. No es autocentralismo. En medio de todo eso, adoración es un acto continuo. Vivimos para adorarle. Algunos que ya están en semilla han escuchado esta ilustración, que es uno de mis favoritos, el señor Eric Liddell. Y este hombre corrió en París, en las Olimpiadas de París, y ganó los 400 metros planos. Y él no quiso correr un domingo porque ese es el día de mi Señor. Era un escocés. El rey le pidió y no accedió él a correr ese día. Sin embargo, él murió después como misionero en la China, Eric. Pero él tiene una definición. Usted puede ver su película, es muy antigua, basada en la vida de él, se llama Carros de Fuego. Y Eric Liddell dice: Dios me hizo especial, Dios me hizo veloz. Y cuando corro y siento que el viento sopla sobre mí, siento el placer de adorarle. Ahora, eso significa que cuando tú tiendes la cama y cocinas, debes sentir el placer de adorarle. Si tú eres maestro, cuando enseñas, debes sentir el placer de adorarle. Si tú eres médico, debes sentir el placer de adorarle. Si tú eres trabajador de la construcción, debes sentir el placer de adorarle. No importa cuál es tu profesión, Dios se siente honrado y tú honras a Él, y todo es para adoración. Mucho cuidado con este concepto de que bueno, hay algunos ungidos y el pastor y algunos otros son los que más sirven a Dios. Entonces, no hay tal. Dentro de la vida cristiana solo hay uno que murió por nosotros, es Jesucristo. El resto todos tenemos el mismo nivel espiritual en ese sentido, y tenemos el mismo acceso al Padre. Adoración entonces debe ser ¿qué? Continua. Y cuando llegamos al verso 17, leamos otra vez el 7 y después volvemos al 17. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Verso 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y aquí podemos darnos cuenta de que vida cristiana no es un elemento individualista. Individualismo es un concepto actual de la manera como vemos el mundo, nuestra filosofía. Individualismo es elevar mi derecho como individuo sobre el derecho de la comunidad. ¿Sí? Y eso es individualismo. Y se traduce en todas las áreas. Es autocentralismo de muchas formas. ¿Okay? Como esta resolución no me afecta a mí, no me importa. ¿Sí? Ese es individualismo. Y nos lleva, y nosotros a veces estamos criticando siempre a Europa y Estados Unidos o Canadá, diciendo ellos son individualistas, pero nosotros vamos por el mismo camino. Cuando compramos nuestra herramienta, cuando tenemos algunas cositas, todo es autocentrado en mí, es centrado en mí. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ese individualismo en estos versículos no está siendo apoyado. Está hablando de una vida comunitaria en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa relación vertical que tenemos se traduce horizontalmente dentro de otros. Dentro de ese concepto, nosotros entonces podemos ver que hay dentro de la iglesia una relación entre iglesia, pastores y miembros. Ahora, en los últimos años, en los últimos 20 o 25 años, la iglesia ha creado esto de apóstoles. Déjeme decirle, todos tenemos el mandato apostólico de ser enviado a predicar el evangelio. Bajo ese concepto, misioneros o pastores cumplimos ese rol apostólico. ¿Okay? Pero cuando hay personas que se autoproclaman apóstoles y quieren tomar la misma autoridad
de Pedro, Pablo, Juan, creemos que no es correcto. Porque una de las calificaciones que ellos necesitan tener es haber visto a Jesucristo. Por ejemplo, cuando usted lee la vida de Pablo, Hechos capítulo 9, el encuentro con Jesús. Ahora, muchos de estos nuevos apóstoles en sus libros escriben y ponen una experiencia como tal. Yo estaba orando un día en el cuarto y de repente vi una luz y era Jesús. Lo único que están tratando es de quizás tomar la autoridad de Pablo o lo que sea. Pero en ese sentido no existe, porque creemos en el sacerdocio del creyente. Jesús murió por todos nosotros. Él pagó el mismo precio. No tenemos grados jerárquicos en la iglesia. El pastor tiene cierta mayor responsabilidad. Administrativamente tiene un rol de liderazgo. ¿Se me entiende? Sin embargo, espiritualmente, Jesús pagó el mismo precio por mí que por ustedes. Amén. Y voy a decir esto. En antes vimos adoración, cuando usted cocina, cuando usted plancha, cuando usted hace cualquier cosa que Dios ha puesto. Todo oficio le da la misma honra y honor a Dios. Siempre que sea ético y moralmente practicado. ¿Sí? Ese concepto dicotomista de que acá adentro todo es más santo y más puro y afuera no viene de la Escritura. No viene, fue establecido por catolicismo para tener control. ¿Sí? Para tener control. Y aquí dice, obedezcan, acuérdense de sus dirigentes, el verso 7 principalmente. La palabra en el griego es egeomai, significa gobernar, tener la capacidad de gobernar. Toda organización necesita a alguien que gobierne, alguien que lidere. Pero aquí dice, acuérdense de los que ya pasaron, de los que le predicaron la palabra. Dios ha usado personas en nuestro camino para traernos a una relación con Dios. Yo recuerdo a Pastor Claudio Torres. Yo escuché el evangelio, bueno, me convertí con él, escuché el evangelio muchas veces antes, pero me convertí con él y me bauticé con él. Cuando estaba terminando el seminario allá en Texas, hubo un pastor apellido Quintanilla, y este hombre dijo, yo veo que tú puedes ser pastor y todas esas cosas, te voy a ordenar, y me dio una herramienta increíble. Y luego cuando llegué a Oregon, he tenido un pastor que hasta ahora vive, gracias a Dios, se llama Pastor Bart Marshall. Y él me tomó, y cada vez que voy, a pesar que tiene más de 90 años, todavía me llama, dice, Leo, dice, tengo aquí unas cositas que he guardado, una manguera y esas cosas para que puedas usar mientras estás aquí. ¿Sí se das cuenta cómo es el rol pastoral? Acuérdense, verso 7, acuérdense de aquellos que les predicaron la palabra. No los idealicen. ¿Sí? No hay padres espirituales, no. Solo hay un Padre que es Jesucristo. Amén, Dios. El resto somos herramientas que Dios ha usado y que necesitamos tener gratitud. Eso no es inconveniente. Pero mucho cuidado de gratitud a control. Cuando llegamos al verso 17, que es el más bonito de todo el libro a los Hebreos, ¿no es verdad? Que es el que lo tienen en la pantalla, en el 17, ¿qué dice? Obedezcan a sus dirigentes, es la misma palabra, y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. El propósito es, ustedes deben obedecer a sus dirigentes porque es un elemento de protección. Es un elemento de protección. Dentro de eso, esos pastores tienen un rol. ¿Cuál es el rol pastoral? El rol pastoral es cuidar, saber cómo está usted haciendo, qué es lo que estamos enseñando. Alimento espiritual, ¿qué tanto estamos predicando la palabra? ¿Qué tanto estamos nutriéndonos para transmitir? ¿Sí? Uno de los propósitos en Semilla de Mostaza, ahora en enero vamos a empezar una serie de primera y segunda Tesalonicenses, y yo creo que en unos 2 años hemos de terminar casi de ver todo el Nuevo Testamento por medio de series. Si usted se da cuenta, hay una lógica de estudiar por medio de series. ¿Sí? Entonces, ¿qué está usted aprendiendo espiritualmente? Exhortación, predicación, enseñanza, liderar. Es parte de ese rol pastoral. ¿Sí? Y Dios puso para que nosotros podamos guiarle, podamos animarle, podamos protegerle. ¿Sí? De que no vengan personas, como dice anteriormente, oh mira, si comes esto tú eres más puro y más santo espiritualmente. No hay tal.
¿sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces escuchamos tantas cosas afuera en la sociedad que realmente no son bíblicas? Y gente está y habla y necesitamos que volver a la escritura. ¿Ok? Ella es nuestro baluarte. Y aquí dice, estos pastores obedézcanse y sométanse. ¿Sí? ¿Para qué? Dice el versículo 17. ¿Sí? A fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Es decir, parte del rol de ustedes, cuando obedecen y se someten, es que los líderes, pastores y diáconos, podamos hacer el ministerio con gozo. ¿Te imaginas si alguno de ustedes tiene una actitud disfuncional de crítica, que a toda sopa le ve un pelo, que de todo se queja? No están permitiendo que el rol de pastoral pueda ser ejecutado con alegría. Cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Es increíble la cultura, como somos tan quejumbrosos en todas las formas, ¿no es verdad? Nos quejamos de todo. Su rol es hacer más fácil el trabajo pastoral. Hacer más fácil el trabajo pastoral. Estos pastores deben ser tenidos en alta estima. Y dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo: no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Ahora, muchos de ustedes vienen de otras iglesias y usted dice: a mí no me gusta cómo predica, no me gusta la filosofía del ministerio de esa iglesia, que no hay problema. Pero si alguien viene a decirme: ese pastor de otra iglesia, por ejemplo, trató de tocarme, necesitas tener 2 o 3 testigos. ¿Estoy comunicando la diferencia? ¿Sí? O ese pastor hizo tal cosa y que no es bíblicamente, moralmente no es correcta. Necesitas tener 2 o 3 testigos. ¿Okay? De que quizás no te guste cómo predicamos, cómo enseñamos, está bien. Que la filosofía de ministerio no es la misma, está bien. ¿Sí? Pero cuando hablas de la integridad personal de una persona, es total. Y contra esas acusaciones no debes ¿qué? Con 2 o 3 testigos. Ahora, ¿hasta qué punto, pastor, van a preguntar a ustedes, yo debo obedecer y someterme? ¿No es verdad? Hasta que no haya abuso espiritual. ¿Qué es abuso espiritual? Aquello que sabemos que es pecado y aquello que afecta tu conciencia. Un día estaba aconsejando a una mujer y esta mujer dice: es que mi esposo es líder de una iglesia y él me dijo de que yo tengo el espíritu de Jezabel. Yo digo, no, me puse a averiguar qué es ese espíritu. Dice que me rebelo porque hago preguntas, porque a veces estoy como cansada de hacer el ministerio y cosas así. Yo estoy pensando, wow. Cuando tú vienes a la iglesia, tú eres libre en Cristo. ¿Okay? Pero de ahí a decirte que tú tienes una fortaleza espiritual de maldad, hay abuso espiritual. Y esa fortaleza espiritual de maldad muchas veces solo es ejercida para mantener control. Porque si puedo a ti decirte, y escucha bien, muchos de ellos te miran a los ojos y dicen: Dios me dice. Hay que tener cuidado. Eso es lo que Dios dice. Amén. Eso es lo que Dios dice. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho abuso espiritual de que yo creo que hay que dar, diezmar. Amén. Pero que yo vaya a decirte: muéstrame el cheque porque no has diezmado. Yo creo que sí hay abuso ahí.
¿Sí? Y necesitas tú entender alguna de esas cosas. Oiga, hermana, es que Dios me ha dicho que usted me dio un masajito a mi espalda. Y son ejemplos de la comunidad aquí en Loja, no estoy inventándomela. ¿Sí? No hay tal, hay abuso espiritual. ¿Sí? En Cristo tú eres libre, por supuesto. Hay muchos quizás, y yo quisiera pedirte, si tú has pasado por una experiencia así, no se trata de tener control. ¿Sí? No se trata de tener control. Se trata de guiarte, de protegerte. Hay mucha diferencia. Porque tú vas a tomar tus decisiones y tú eres responsable delante de Dios. Mi trabajo es enseñarte que hay que diezmar, tu trabajo es obedecer. Mi trabajo es enseñarte que hay que orar, tu trabajo es obedecer. Mi trabajo es enseñarte que hay que perdonar, tu trabajo es perdonar. No es controlar. ¿Te imaginas que yo llegue al punto de, porque mi esposa me hace un cuestionamiento? Oye, Leo, ¿por qué vas a comprar esa cámara? ¿No es verdad? Te estás rebelando contra mí. Tú tienes un espíritu. Ese es abuso espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor de una experiencia mala, estamos con el corazón dañado y no nos permite confiar en el liderazgo? ¿Cuántos? ¿Cuántos pastores piden dinero y no lo pagan? La iglesia es responsable de proveer el salario correcto, ¿sí me entiende? ¿Cuántos son acusados de falta de fe? Porque no haces lo que yo quiero que tú hagas. Puedo seguir. Obedezcan a vuestros pastores y sométanse a ellos. Verso 18. Oren por nosotros. Hebreos 13, 18. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. ¿De que vamos a cometer errores los pastores? Absolutamente. ¿Sí? Esta semana acabo de cometer un error que los diáconos tienen que permitir que el tesorero me pague de $20. Ayer teníamos una conferencia y yo quería sacar, y estos televisores nuevos tienen atrás un nuevo conexión, ya no es de los viejitos que saca con ese RCA. Ahora hay uno que se llama Digital Optical. ¿Sí? Y entonces voy a comprar el cable Digital Optical, voy a comprar el convertidor del Digital Optical a análogo, ¿no es verdad? Ya hice todo eso y no funcionó. Tengo que darle a Galito los recibos de $20. Pero no tengo problemas de conciencia. ¿Cuántas veces he venido delante de los pastores, de los otros pastores y delante de los diáconos con mis buenas ideas? Y mis buenas ideas no pasan. ¿Cómo es posible que no pasen? Ahora entiendes por qué muchos se dicen, no, es que yo tengo una estrellita aquí, una línea especial. No hay tal. Somos responsables delante del cuerpo del Señor, delante del Señor en ese sentido. Oren por nosotros. Ora por mí, ora por mi esposa, ora por mis hijos. Ora por los otros pastores, Pastor James y su familia, Pastor Luber y su familia, Pastor Santiago y su familia, Pastor Luchito Villavicencio, Luchito Moreno. Ora, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Ora. Ora porque
Queremos portarnos honradamente en todo. Me encanta este versículo, es increíble. Verso 19. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permite estar de nuevo con ustedes. La relación, quiero ir a verlos, quiero tener una relación contigo, quiero ir y buscarlos, quiero verlos. Verso 20. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? A nuestro Señor Jesús. Y escucha bien, Él es el pastor, amén. Él es el gran pastor, amén. Nosotros solo somos los pastorcitos. Nosotros solo somos los pastorcitos. Él es el supremo pastor. Él es el pastor de pastores. A Él rendimos cuentas, todos. ¿Sí? Por eso si hay algún elemento de conciencia que no te permite obedecer, tienes que hablar con ese pastor. ¿Ok? Y decir, Dios, aquí no puedo someterme en esta situación porque afecta mi conciencia, afecta lo que yo soy delante tuyo. ¿Ok? Él. ¿Sí? Verso 21. Que Él los capacite, ese supremo pastor, nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Él me capacita. Él es el que no es mi autosuficiencia, no es lo que yo puedo hacer, no es mis facultades, no son mis habilidades. Él es el capacitador. Yo he puesto este gráfico aquí. Escuchamos el evangelio y venimos y tenemos el paradigma relacional, la relación vertical y la relación horizontal, la Trinidad. Y estas dos me llevan a un proceso de santificación. Él es el que me capacita para hacer su voluntad. Él es el que me capacita. Pablo dice, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Sí? Tu poder se perfecciona, es decir, Él es el capacitador, ese sumo sacerdote que es completo, que en Él soy completo, no en mí. Él es el que me capacita para poder agradarle en todo lo bueno. Y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. No lo que me agrada. Lo que le agrada a Él. Lo que le agrada. ¿Cierto? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y yo estoy feliz que mi responsabilidad llega hasta enseñarle, orar por usted, animarle. De ahí para allá es su responsabilidad. ¿Sí? Su responsabilidad. Voy a ir al verso 23. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto iré con él a verlos. Este hombre estaba preso por la causa del Señor. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de la Italia le mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Y nos pone el ejemplo aquí. Que la gracia sea con todos ustedes. Entonces, vida cristiana, ¿cómo debemos vivir? La semana pasada vimos honrando el matrimonio, haciendo lo que a Él le agrada, ¿sí? Ayudando al pobre y al necesitado, viviendo en comunión, obedeciendo y sometiendo a sus líderes, a sus pastores. ¿Sí? No está centrado en mí, está centrado en Él. Viviendo una vida de adoración. Viviendo una vida de adoración. Buscando agradarle a Él. Buscando agradarle. Mucho cuidado con que individualismo tome. Es una filosofía del mundo, individualismo. Nos haga sentir, no me debo en la iglesia a nadie. Incluso yo creo que hay pecados de la sociedad afuera que nosotros somos responsables, como parte de la iglesia. Drogas, prostitución. No practicamos eso, pero somos responsables por no orar por ellos, por no influenciar la sociedad en todos los niveles. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a Dios por todos esos pecados de corrupción increíbles que existen?
pecados de estratificación, pecados de explotación, pecados de mentira. ¿Sí? Y necesitamos realmente venir, Dios, somos parte de tu iglesia y necesitamos ser redimidos por ti. Y al final termina aquí el autor a los Hebreos, que la gracia sea con todos ustedes. Solo es por su gracia, no es por nuestra capacidad. Amén. Es como que descansas. Bueno, Dios, yo estoy haciendo todo lo posible. Si en medio de todo lo posible no es posible, todo es por tu gracia. No es por mi esfuerzo, no es que te puedo impresionar, es por tu gracia. Dicen que en el tiempo de bonanza, algunos sí se acuerdan de esa serie Bonanza, ¿cierto? Para otros ni han escuchado Bonanza. Hace 2 años Pablo y yo fuimos a la tierra de Bonanza, que es más bonita que lo que está en la televisión. ¿Sí? En el tiempo de Bonanza dice que estaban las diligencias, ¿se acuerdan? La carreta jalada donde viajaba la gente. Y un hombre va y se para ahí para comprar un boleto. Y le dice, deme un boleto para ir de, creo que es Virginia City, no sé qué, San Francisco a lo mejor. Y entonces dice, ¿qué precios tiene? Dice, tenemos 3 precios. Tenemos de $10, de $5 y de $3. Dice, pero todos van ahí sentados adentro. Dice, sí, todos van adentro. Dice, pues dame el de $3, ¿no es verdad? Cuando solo entran 6 o 7, 3 ahí, 3 acá, no es tan grande. Y entonces ahí van en la carreta, cuando empiezan a subir de ahí de Virginia City para cruzar a San Francisco en el Lake Tahoe, que se llama ahí, el cochero se baja y les dice, bueno, los caballos ya no avanzan. Los de $10 se quedan sentados adentro de la carreta. Los de 5 se bajan y caminan al lado de la carreta hasta cruzar la montaña. Y los de 3 se bajan y empujan la carreta, ayudan a empujar la carreta. Escucha, semilla de mostaza, no hay ni de 10 ni de 5. Todos somos de 3, amén. Todos somos de 3. Todos nos bajamos y empujamos la carreta. Señor, te damos todo honor y toda gloria a ti.